Cordial bienvenida. Este, Les doy un abrazo caluroso de parte de todo el colectivo del IPEC y pues encantada que estemos aquí compartiendo esta charla que nos vamos a presentar Lenia, que ella le denominó un proyecto antipatriarcal a la altura de las nuevas generaciones. Como podrán ver, nuevamente les digo, un título también provocador que, que Lenia abordará, como estoy segura y como ella siempre hace, de manera sencilla, pero problematizadora. ¿Sí? Les presento a quienes no conocen a Lenia. Bueno, aquí está Lenia. Lenia, más allá de sus títulos académicos, es Lenia, única. Ella es un pilar muy fuerte en el Instituto de Pedagogía Crítica, alguien que con una calidez humana extraordinaria, con una sencillez, es capaz de ponernos a temblar cuando nos hace reflexionar sobre las visiones a veces tan colonialistas que tenemos, tan patriarcales, ¿sí? Es capaz de problematizarnos, de hacernos ver bien nuestro posicionamiento. Y les digo, con una sencillez que da miedo. Entonces, Lenia, además de ser docente en el Instituto de Pedagogía Crítica, pues tiene muchos años. Yo casi creo, tengo muchos años de conocer a Lenia y siempre he tenido la idea de que Lenia es feminista desde que nació, ¿no? Conozco a su madre y digo, bueno, se me hace que Lenia, ya ella desde que nació está en este asunto, ¿no? Entonces, cuando la escucho manejar sus reflexiones, a veces sencillas, en 3 líneas, en el Facebook o en algún comunicado, creo que es capaz de mostrarnos, de hacer valer su palabra y de además de buscar resonancia en nosotros, que eso es lo más importante. Creo que no se queda simplemente con lo que no en el ámbito de la transmisión, sino que siempre va al encuentro de las voces de otros, con la palabra de otros, de otras personas. Entonces, pues eso creo que va a ser en este espacio. Lenia, sin más preámbulo, bienvenida y no te presento con tus currículum vitae extenso. ¿Para qué? Porque para nosotros eres tú más eso, ¿no, Lenia? Un referente de problematización, sobre todo en la cuestión de género, en el colonialismo patriarcal que generalmente tenemos naturalizado, que nos ayuda a hacerlo consciente, pero que también nos aporta. No solo nos deja conflictuados, sino que nos aporta y nos ayuda a construir nuevo conocimiento en este campo. Estoy segura de que eso sucederá en este espacio. Lenia, te doy la bienvenida y a todos por igual. Con esta charla, Lenia estará inaugurando estos diálogos que, vamos a tener a lo largo de 3 semanas, 4 semanas, y que, bueno, pues ella fue quien dio forma a este proyecto. Entonces, adelante, Lenia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, pues buenas tardes a todas las personas que aquí nos dan la alegría de acompañarnos hoy. Bueno, pues decía Paulo Freire, por ahí en el tercer capítulo de su célebre Pedagogía del Oprimido, que un proyecto educativo liberador, que es por definición un proyecto político, es aquel que beneficia a quienes participan en él. Sería entonces uno donde tanto la posición docente como la posición estudiante construyen herramientas útiles para mejorar sus condiciones de vida, en contraposición con lo que llamó la educación bancaria, que ya sabemos que es, bueno, la educación tradicional que intenta meter conocimientos en el estudiante supuestamente ignorante de la materia, ¿no? Y este proyecto, en este tipo de proyectos, sus participantes resultan alienados, o sea, despojados de su estatus de sujetos autónomos y colocados en una posición instrumental al servicio de los intereses de alguien más, o sea, del autor del proyecto. Para Freire, entonces, la autonomía sería ser para sí, en contraposición con ser instrumento de otro.
Freire también nos enseñó que un proyecto liberador tiene que partir del contacto con la realidad concreta y presente. Y para lograrlo propone, por ejemplo, la exploración de lo que él llamó los temas epocales, aquellos procesos históricos que no son comunes a la mayoría de las personas en un contexto dado. Estamos inmersos en ellos y afectan directamente nuestra experiencia vital. Un tema epocal para nosotros sería, por ejemplo, la precarización de todas las dimensiones de la vida que hemos experimentado como resultado de las políticas neoliberales. Y por supuesto también la patriarcalidad de prácticamente todas o casi todas las relaciones sociales en las que participamos. Decía también el mismo Freire que el ejercicio de la autonomía siempre es un proceso de negociación entre nuestros deseos y los límites materiales que nos impone la realidad, pero que la posibilidad de avanzar en la emancipación surge en un lugar muy específico. Ese lugar es donde hay verdades cristalizadas, como ideas que en algún momento pudieron servir para comprender la realidad, pero que sufren un proceso de deshistorización y se convierten en mitos, empiezan a funcionar como mitos políticos que nos imponen límites. Pero este proceso de deshistorización no es natural, sino que forma parte de un discurso hegemónico que tiene un propósito. Este propósito es el encubrimiento de las relaciones de explotación. Y bueno, a lo largo de esta reflexión, quisiera que tuviéramos muy presente la noción de explotación, no solo en su acepción de economía política, ¿no?, de explotación laboral, sino que la explotación es una forma de relacionamiento que permea, pues, casi todas las relaciones sociales pues, en nuestra realidad capitalista. ¿Qué significa entonces un proyecto antipatriarcal a la altura de las nuevas generaciones? Bueno, quizás suena un poco pretencioso este título, pero básicamente tiene que ver con la invitación a que ese proyecto antipatriarcal esté bien conectado con la realidad. Es decir, que no estemos tratando de meter a la realidad en las casillas de tal o cual teoría, ¿no? Sino que la realidad que viven las personas, los sufrimientos que las personas experimentan, se teoricen y no al revés, ¿no? Entonces, de lo que yo voy a hablar, pues son de las imbricaciones entre capitalismo, patriarcado y colonialidad, o más precisamente de cómo los diques que nos impone esta cultura patriarcal son cristalizaciones, son mitos políticos que encubren mecanismos de explotación y de acumulación en el capitalismo. Y entonces, develar estos mitos, estos mecanismos de encubrimiento de la explotación, formaría parte del proyecto antipatriarcal definitivamente, lo cual no significa que nos regresemos a hace 50 años, cuando la iglesia, bueno, bueno, que nos regresemos a un momento en el que se pensaba pues que primero la revolución de clase y una vez que el proletariado se liberara, todos los demás nos íbamos a liberar, ¿no? Significa que lo tomemos en cuenta, que no lo ignoremos en nuestros análisis. Bueno. Voy a empezar con la propuesta. La propuesta básicamente, a ver, quiero hacer una propuesta para definir qué es el género. Y bueno, sabemos que el debate sobre la definición de género dentro del movimiento feminista, pues es un debate activo y se relaciona directamente con lo que parece ser pues una polarización de dos corrientes del feminismo, una que va por la igualdad de derechos y que aparentemente no considera como parte, o considera que el sujeto político del feminismo somos solo las mujeres, y otra corriente que dice hay otras personas, otros colectivos que forman parte de ese sujeto político y hay que tomarlo en cuenta. Y en este debate pues se empieza a debatir con quién tiene la definición correcta de la palabra género, ¿no?
Pero debemos recordar que las palabras tienen su devenir lingüístico y eso pues escapa a nuestras manos, queramos o no, devienen lingüísticamente, y lo que en algún momento fue esta categoría, más que género, sistema sexo-género, que nos sirve para definir, digamos, los elementos de la identidad sexual que no son biológicamente determinados, en otro momento deviene como una categoría identitaria. Y entonces empezamos, ya no es sistema sexo-género, sino es género, y empezamos a hablar de identidades de género. No creo que tenga mucho sentido hacer un juicio moral sobre si eso está bien o está mal, porque el uso identitario de la palabra género ha visibilizado una problemática de no acceso a los derechos de una amplia comunidad de personas y ha posibilitado este acceso. Entonces, ha contribuido pues a no sé, avanzar pues en la libertad, en la justicia social. Entonces, yo lo que propongo es definir el género como una categoría biopsicopolítica de jerarquización social o de subalternización social que tiene como propósito conservar las relaciones de explotación. Y eso aplicaría también a la raza, ¿no? Como categoría fundamental del sistema colonial, la tecnología biopsicopolítica del sistema colonial es la noción de raza. ¿Cómo son estas tecnologías biopsicopolíticas? Bueno, tienen un carácter estructural. Esto quiere decir que permean todas las dimensiones de la vida social, desde las instituciones del Estado, las instituciones jurídicas, hasta la subjetividad, hasta el inconsciente, hasta nuestras necesidades emocionales más profundas, incluso esto que le llaman inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, permean todas las dimensiones de nuestra vida y generan como 3 grupos sociales. El primero sería el sujeto hegemónico, el que tiene el poder. El sujeto hegemónico, digamos, paradigmático del patriarcado, pues sería el varón, ¿no? Que ya sabemos que se ha definido dentro del patriarcado contemporáneo como un varón cisexual, heterosexual. Luego genera un segundo grupo que juega a veces como sujeto y a veces como subalterno, que sería el grupo subalterno paradigmático del patriarcado, son las mujeres, en efecto. Ahora, juega como sujeto en el sentido de que tiene un reconocimiento social y se le reconoce como miembro de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Y se le reconocen ciertas prerrogativas adecuadas a su identidad, pero en ciertos contextos tiene un carácter totalmente subalterno, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en un contexto doméstico de violencia, pues una mujer es una persona subalternizada, ¿verdad? Pero a lo mejor fuera de su casa puede estar en una posición de poder o puede haber intersecciones con la raza, con la clase, que que determinen que no es totalmente subalterna. Bueno, además, estas tecnologías biopsicopolíticas generan una tercera clase de personas, que son los no sujetos, los que no tienen derecho a ser reconocidos como integrantes de la sociedad. Y aquí me remito o relaciono esto con lo que decía de Sousa Santos en su Epistemología del Sur, cuando habla de la antropología de las ausencias, y habla de cómo estos sistemas de poder operan generando activamente inexistencia. Entonces se genera activamente la inexistencia de un cúmulo de personas de las que no se reconoce nada. ¿Y quiénes son esos? Bueno, son los que transgreden de una forma más grave las normas del género, ¿no? En un momento pudiéramos decir que quizás fueron las personas no heterosexuales, que ahora la no heterosexualidad ha sido aceptada dentro de
de la sociedad y de la normativa social, pero lo que todavía no tiene un lugar, pues es lo que transgrede las normas de la expresión performativa del género. Sobre todo cuando ese performance del género no puede ser leído como cissexual, ¿no? Sino que hay contradicciones entre el sexo que le atribuimos a ese cuerpo y su performance de identidad. Entonces, estos sujetos tienen mucho más obstaculizado su acceso a los derechos y a la riqueza socialmente producida. Un ejemplo de esto podríamos ponerlo si pensamos en cómo antes del matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio igualitario posibilita para las personas el acceso a derechos sucesorios. Entonces, hay estudios norteamericanos que han calculado en dinero, como les gusta a ellos calcular las cosas, cuánto es el valor de todos los bienes que no pudieron ser heredados a las personas por ser homosexuales o no ser heterosexuales en determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que esta abyección de los sujetos no heteros y no cis funciona como un mecanismo, por lo menos de concentración del capital, en el sentido de que de que no hay el mismo acceso a la riqueza. Lo mismo podemos decir sobre el acceso a la seguridad social, por ejemplo, que también se puede calcular en dinero, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo funcionan estas tecnologías biopsicopolíticas? Voy a permitirme leerles brevemente un párrafo de Paul Preciado en su libro más reciente, que es Disforia Mundi, donde dice: el patriarcado y la colonialidad no son épocas históricas que hayamos dejado atrás, son epistemologías, infraestructuras cognitivas, regímenes de representación, técnicas del cuerpo, tecnologías del poder, discursos y aparatos de verificación, narrativas e imágenes que siguen operando en el presente, ¿no? Entonces, ahí está el género, pues, que es de lo que estamos hablando, opera en una dimensión epistémica, simbólica, emocional, psicológica, de representación, de técnicas médicas, en fin. Entonces, por eso es complicado pensar, es decir, no la tenemos tan fácil si queremos despatriarcalizar el mundo, porque hay un montón de frentes donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? En este sentido, quiero hacer aquí, bueno, aquí quizás debemos entonces pensar un poco en la tradición de lo que podríamos llamar el feminismo ilustrado, ¿no? La tradición del feminismo ilustrado, que es este feminismo que busca la igualdad de derechos y que de alguna manera es el que ha permeado en la cultura institucional, en la legislación, y que tiene mucho que ver con lo que ahora estamos pidiendo con la educación sexual integral y todo esto. Bueno, este feminismo se inscribe en una tradición ilustrada en el sentido de que es ¿cómo decirlo?, la demanda de aquellas mujeres que no se sintieron incluidas en ese proyecto de la ilustración que podríamos definir como el Estado de Derecho democrático, que ese es el proyecto político de la ilustración. La ilustración es el proyecto político del capitalismo. El feminismo de esta tradición tiene un límite que es el mismo que tiene la filosofía política de la ilustración, que es que esta aspiración a la igualdad ocurre en un contexto en el que no se tiene en cuenta el carácter colonial del capitalismo. Es decir, no se tiene en cuenta, por ejemplo, que las conquistas laborales en el norte global, las condiciones mínimamente dignas que hasta ahora han podido sostener las personas asalariadas del norte global, son posibles gracias a las condiciones
muy indignas en las que la gente vive en muchas regiones del sur global, ¿no? Entonces, si, mm, si todas las personas de todo el planeta pudieran tener este mismo nivel de prestaciones laborales, por ejemplo, la tasa de ganancia del capitalismo disminuiría todavía más de lo que naturalmente tiende a disminuir. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan? Yo quisiera hablar como de dos dimensiones. Por un lado, la dimensión económica, cómo se imbrican patriarcado y capitalismo en la dimensión económica, y luego un poco tocar el tema de la dimensión epistémica. En la dimensión económica, tenemos, por ejemplo, los trabajos de Silvia Federici, que han revelado cómo el trabajo no pagado de las mujeres es una fuente de acumulación originaria del capitalismo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la teoría marxista decía que para que el capitalismo pudiera surgir fue necesario un proceso de acumulación originaria, y eso quiere decir un proceso de despojo en el que las personas que trabajaban fueron desprendidas de los medios de producción y solo se quedaron con su fuerza de trabajo para venderla a cambio de un salario. Pero desprendidas de sus medios de producción significa que las corrieron de sus tierras, que les quitaron sus instrumentos de trabajo. En fin, es un proceso de despojo que constituyó un proceso genocida, el asesinato de muchísimas personas. Entonces, bueno, dice Silvia Federici, bueno, ya lo había dicho la teoría marxista, que el capitalismo no solo necesita una acumulación originaria en su inicio, sino que necesita constantemente fuentes de acumulación que puedan revertir la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia. ¿Cuáles son esas fuentes? Bueno, pues son el extractivismo, por ejemplo, ¿no? Siempre necesita estar robándole tierras a la gente, recursos naturales, la extracción minera, etcétera, ¿no? Y esos procesos de acumulación originaria generan sufrimiento a grandes masas de personas. Bueno, uno de esos procesos es el trabajo reproductivo no pagado. Recordemos que en el capitalismo, en esta teoría marxista, existe un trabajo productivo que produce trabajo, que produce valor directamente, porque un valor de cambio produce mercancías que tienen un valor en el mercado. Y luego está el trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo produce la fuerza de trabajo, produce la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras y les trabajadores de trabajar. Para reproducir esta fuerza de trabajo, el primer marxismo dijo, bueno, pues se calcula con los bienes que el trabajador, porque en aquel momento era el trabajador varón, necesita para que él y su familia subsistan, ¿no? La comida, el vestido, la casa. Bueno, luego vienen estas feministas de corriente marxista o materialista a decir, fíjense que no solo eso, porque la comida se tiene que cocinar, no se puede comer cruda. La ropa se tiene que lavar, la casa se tiene que limpiar. A los niños hay que enseñarles, para empezar a hablar y para continuar, las reglas de convivencia, ¿no? Y las reglas de respeto de las jerarquías y los códigos sociales, etcétera. Entonces, hay todo un trabajo que reproduce un tipo de trabajadores y trabajadoras específico que necesita el capitalismo. Este trabajo reproductivo se realiza, parte de él, en ambientes no domésticos. Los hospitales, la medicina, las escuelas son lugares donde se realiza trabajo reproductivo. Por eso, en nuestro sistema educativo, en tanto capitalista, siempre está tratando de responder a las demandas del mercado laboral. Recordemos eso. Bueno, otra parte del trabajo reproductivo se realiza en el entorno doméstico y ese no es pagado. Silvia Federici y otras feministas teorizan que ese trabajo es el trabajo doméstico de las mujeres, los trabajos de cuidado. Y yo digo que ese trabajo no solo lo hacen las mujeres, lo hacen también las niñas y muchos niños. Y en ese sentido,
los niños y las niñas son también sujetos políticos de un proyecto antipatriarcal, porque son también objeto de una explotación por parte, bueno, a ver, son objetos de explotación capitalista, pero eso es posible gracias a las estructuras patriarcales que determinan que las familias se organicen de determinada forma y que los padres puedan obligar a los niños y a las niñas a realizar ciertas tareas. Y el trabajo reproductivo, por supuesto, lo tenemos que hacer siempre. Aunque no hubiera capitalismo, tendríamos que lavar nuestra ropa y cocinar nuestra comida, lo sabemos. Pero si vivimos en el capitalismo, sabemos que si esto no se hace, pues no hay trabajadores aptos para trabajar. Entonces, deviene funcional y necesario al capitalismo este trabajo de reproducción de la vida cotidiana y es hecho por mujeres, niñas y niños y en algunas ocasiones varones. Ahora, hay otra dimensión del trabajo reproductivo que es muy interesante que podemos observar a la luz de los procesos neoliberales. Conforme se desmantela el estado de bienestar, muchos trabajos de cuidado vuelven a regresar al entorno doméstico. Muchos trabajos de reproducción que ya estaban en las instituciones médicas, en las instituciones educativas, en las instituciones de cuidado de personas de la tercera edad o de infantes pequeños, vuelven al espacio doméstico y vuelve esos trabajos a ser realizados mayoritariamente por mujeres sin pago, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta desmantelación del estado de bienestar intensifica la explotación encubierta de las personas y eso se hace posible gracias a las estructuras patriarcales que obligan a ciertas personas, mujeres, niñas y niños, a realizar estos trabajos. En ese sentido podemos hablar de que el patriarcado ha devenido totalmente funcional al capitalismo en su dimensión económica. Ahora, vamos un poco a lo simbólico. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué causa tanta controversia este asunto de las personas trans? ¿Por qué resulta tan inquietante su presencia dentro de la sociedad y su reconocimiento en tanto personas trans dentro de la sociedad? Bueno, yo digo que porque la identidad cissexual es el último bastión epistémico del género como tecnología biopsicosexual. Es decir, la supuesta naturalización de las identidades sexuales dentro de una lógica binaria es lo que luego sostiene toda esta lógica de la complementariedad de la pareja que forma heterosexual, que forma la familia, que se reproduce, etc. Entonces es lo que sostiene esta episteme de la diferencia sexual. Ahora, episteme en el sentido Foucaultiano de la palabra. Foucault lo define en Las palabras y las cosas como un horizonte dentro del cual es posible pensar y fuera de ahí no podemos pensar. Un ejemplo de este límite epistémico puede ser precisamente el género, en el sentido de que, bueno, quienes queremos desafiar al poder patriarcal que se ejerce a través de esta tecnología del género, pues hemos buscado diferentes formas de subvertir las normas del género que dan lugar a formas de ser que pueden ser leídas como identidades deficientes, identidades, ¿cómo decirlo?, incongruentes, ¿no? Porque no están dentro de esa lógica del binarismo sexual. Pero y les llamamos o no binarias o de género fluido, pero por muy de género fluido que seamos,
ninguna de esas propuestas puede ser leída como un género distinto al masculino o al femenino. Puede ser leído como lugares intermedios o como posiciones que desafían la lógica binaria, pero no como una tercera, cuarta, etcétera, ¿no? O sea, el límite epistémico de la noción de género es ese, es pensar en términos binarios. Por eso ahora algunos estamos planteando la posibilidad, pues, de dejar de trabajar por ese camino, ¿no? Epistémicamente limitado al binarismo, porque si no, creemos que no vamos a poder salir de esa lógica, si no buscamos como otras formas de multiplicidad que no nos remitan siempre a una identidad binaria, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, la persona que desafía con su apariencia, porque es sobre todo eso, la apariencia, que desafía esta epistemología de la diferencia sexual binaria, mueve el tapete, mueve el piso epistémico del género de una forma muy fuerte, ¿no? Y quizás por eso las transgresiones han sido de alguna forma capturadas y hegemonizadas en esta noción de la transexualidad como algo que responde a un sentimiento de estar atrapado en el cuerpo equivocado y entonces requerir someterse a un protocolo para transitar al otro sexo, ¿no? Que es una experiencia que existe y que es válida, ¿no? Hay personas que tienen esa experiencia y creo que no somos nadie para cuestionarles su experiencia. Lo que sucede es que ahora hay muchas personas que se asumen como trans y que dicen, yo soy trans, pero yo no quiero someterme a ningún protocolo, ¿no? Entonces se resisten como a esa captura medicalizada de lo trans, porque finalmente esa medicalización lo que hace es pues cambiarte de una posición a otra y no dejarte salir nunca de esta lógica binaria. Bueno, es esto en cuanto, esta es la propuesta de de pensar el género como una tecnología de subalternización y que resulta funcional a los intereses capitalistas. Bueno, entonces desde esta perspectiva, pues casi que yo propondría que el sujeto de un proyecto antipatriarcal, el sujeto político está constituido por las mujeres, por los niños, por las niñas, por los niños, por todas las personas que son disidentes de la norma cissexual y de la norma heterosexual. Y también, y es muy problemático decirlo, lo sé, pero también los varones, ¿no? En el sentido de que los varones en tanto sujetos paradigmáticos de la opresión patriarcal operan como instrumentos de ese orden patriarcal y eso disminuye su libertad como sujetos. Bueno, esto lo hemos visto en los cuestionamientos, pues las implicaciones, ¿no? que tiene en la subjetividad masculina, en la posibilidad de la expresión de emociones, por decir algo, una identidad patriarcal masculina, o más bien una identidad masculina que cumpla con los requisitos patriarcales. Entonces, decir esto es problemático porque por supuesto, no podemos negar que históricamente el primer movimiento antipatriarcal es el feminismo, que además es el movimiento antipatriarcal más numeroso en la actualidad y el que lleva ya tiempo produciendo todo un corpus teórico y epistemológico muy importante, gracias al cual se han podido visibilizar las otras partes del sujeto político antipatriarcal y en ese sentido, pues quizás no entrar en controversia sería decir, bueno, el feminismo es el más importante de los movimientos antipatriarcales, pero no es el único, las mujeres no son el único sujeto de ese movimiento, ¿no? Sino todo tipo de disidencias e incluso, bueno, yo no soy varón, los varones lo dirán,
si necesitan decirlo, si necesitan sumarse o no a ese sujeto político, ¿no? Y bueno, quiero ya para finalizar hacer una relación de estas ideas con el fenómeno, con los fenómenos que podríamos identificar como microfascistas, ¿no? Baltasar Garzón definía microfascismos como las dinámicas relacionales basadas en el autoritarismo, el supremacismo y el miedo, que se desarrollan a pequeña escala social, en centros de trabajo, en instituciones, en grupos de amigos, en familias. Y el fascista siempre, de forma explícita o encubierta, se contrapone a lo que podríamos decir una universalidad en el sentido de una generalización de los derechos humanos para todas las personas, ¿no? Sino que subyace ahí una forma de ver el mundo supremacista donde solo algunas personas deberían tener derechos y otras no. Respecto a esto de la universalidad también, bueno, como entre paréntesis, quisiera comentar que la episteme de la modernidad, la episteme de la ilustración, es una episteme que se propone a sí misma como universal, como que todo lo que está por fuera, es decir, como si no hubiera necesidad de pensarse a sí misma, ¿no? Como el otro del otro, ¿no? Sino, bueno, a la hegemonía pues no le gusta ser pensada, no le gusta que nadie la quiera pensar y mucho menos que la quiera cuestionar, siempre otrifica. Es uno de sus mecanismos. La episteme occidental de alguna manera opera con un mecanismo que podríamos tomar del psicoanálisis esta noción de la desmentida, una desmentida constante donde es evidente, son evidentes las relaciones de subalternización, de explotación, de opresión, de obturación de las posibilidades de desarrollo de la creatividad de las personas, de la plenitud vital de las personas, y aún así se afirma que todo está bien, que esto es lo correcto, es lo bueno. Y bueno, también en este espacio de los microfascismos, ¿verdad? Donde el totalitarismo, el gran totalitarismo, como el nazismo, por ejemplo, se supone que es moralmente censurable ahora para nosotros, pero entonces se dan toda una serie de fenómenos microfascistas, y entre esos fenómenos hay unos que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, cuando vemos, híjole, cuando vemos, por ejemplo, militantes de izquierda que se adhieren al conservadurismo patriarcal y se postulan contra la ideología de género, y no les genera ningún conflicto asumir como suyo un discurso que históricamente proviene de organizaciones ultraconservadoras que se han opuesto también a los derechos laborales por los que las izquierdas en algún momento lucharon. Del mismo modo, pues vemos grupos de feministas que están comprometidas, por ejemplo, con la lucha por la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, y de repente se adhieren también a estas críticas y hablan de la ideología transgénero, ¿no? Como una amenaza al movimiento, y utilizan este mismo lenguaje como que implica cierto grado de deshumanización del otro. Para empezar, la descalificación del otro, del pensamiento del otro, con el apelativo de ideología, como si lo ideológico fuera por definición distinto a la verdad, ¿no? Entonces, son interesantes estos fenómenos. Y bueno, a la luz de esto que he dicho,
pensar pues una pedagogía antipatriarcal a la altura de los tiempos tendría que ver, por un lado, con un abordaje que hoy llamaríamos interseccional, pero profundo en el sentido de no solo reconocer que es peor estar en dos lugares de subalternidad simultáneamente que en uno solo, ¿no? Sino pensar en las causas, ¿no? Y por otro lado, significaría sobre todo responder o ser congruentes con uno de los valores que de alguna manera se vienen potenciando o en los movimientos antihegemónicos que son colectivos, que es esto de no hablar del otro sin el otro, ¿no? Eso es bien importante. O sea, no podemos empezar a hablar de transexualidad si no hemos escuchado a las personas trans lo que tienen que decir acerca de su visión del mundo, ¿no? No podemos hablar de la biología del sexo, sino, por cierto, si no escuchamos a los biólogos, ¿no? No podemos hablar de las personas que viven en lugares de subalternidad sin escuchar su propia palabra. Porque entonces estaríamos convirtiendo al otro en un objeto de estudio y a veces hasta de prescripción de formas de vida, y pues no parece eso congruente con lo que llamaríamos una ética del reconocimiento del otro como un semejante, ¿no? O sea, reconocer que el otro es otro y tiene su experiencia y una otredad radical que yo quizás no entienda del todo, pero es él, ¿no? Es el otro, pero reconocerlo como semejante en el sentido de con los mismos derechos que yo, con el mismo derecho a una palabra, a enunciar su visión del mundo desde ese lugar propio y a ser escuchado. Y bueno, y los que creemos pues en el diálogo, en la interacción dialógica, pues es el interés, ¿no? De escuchar al otro. Y bueno, pues con esto termino y abrimos paso por si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, Lenia, ¿te parece que lo hagan de viva voz, no? Sí tenemos Claro. tiempo. Entonces, adelante, compañeros. Si alguien quiere participar, abra su micrófono. Adelante. Yo, Adelante, bueno, Ana. gracias. No, pues yo soy estudiante del IPEC de segundo tetra. De hecho, el profe Fernando Sierra es mi profe ahorita actualmente y es quien me invita a este foro. Y pues muy contenta. La verdad es que sí le comentaba que me siento bien empolvada porque son muchas las terminologías que utiliza Lenia que no entiendo y me siento bien perdida. Y según yo sabía poquito, pero no, hombre, ¿no? Entonces, pues sí, me voy a estar uniendo y me parece bien interesante. Yo creo que esperaba hace mucho tiempo poderme unir a mujeres tan inteligentes y que estamos en la causa. Digo, yo vengo a entrar, me considero novata, pero tengo todo el entusiasmo para seguir en este tipo de situaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues si dije cosas que no se entendieron, adelante, díganme cuáles y intentaré Ay, no, de pues todo mi esfuerzo por aclararlas. sí, no, gracias, pero sí iba a interrumpir muy seguido, pero ya se fue aclarando todo, pero me fui contextualizando, pero sí me falta leer tantito, ya después les pregunto qué leer. Gracias. Está levantando la mano, Cándida. No sé si tú alcances por ahí a ver tú, Lenia, quién levanta la mano, y así que gustas Sí, darle tú la palabra sí, para que se adelante, establezca el diálogo contigo. Adelante. adelante, Cándida. Buenas tardes. Bueno, mire, yo soy Cándida Armenta, nos invitó mi profe Mancera del CID. Actualmente estoy estudiando la maestría en educación ahí en el CID con mi profe de investigación, el doctor Federico Mancera, y él fue el que me invitó a esto. Estoy maravillada. Toda la parte epistemológica que estamos nosotros cada vez escuchando y tomando lecturas, mucho de lo que comentó la maestra, wow, o sea, lo estamos leyendo
pues casi a diario, en donde estamos llevando lo de la maestría, y me impactó el concepto de género, que no nada más lo maneja con la terminología de biología, sino que ya con el aspecto ya hasta político, que se debe de manejar, y realmente yo siento que lo manejamos en estos entornos, y lo tenemos que ir a dar a conocer a todos los demás, porque somos un conjunto que seguimos viviendo pues de antaño toda la parte patriarcal. Yo en vivencia propia siento que sí estamos dentro del patriarcado, pero al fin de cuentas, nosotras somos las que tenemos esa actividad en nuestros hogares, o que vienen atrás, los que nos criaron a nosotros, que estaban con esa parte patriarcal, pero que realmente esa actividad que hacemos las mamás o que hicieron nuestras mamás, las traemos nosotros ya como género. Entonces quedé yo impactada. Gracias por estos foros. Agradecerle también a mi esposo por ahí, vi al profe Sierra, que nos dio una conferencia hace poco ahí en el CID. No, maravillada. Gracias, maestra. El profe nos comparte cada vez esto. En la manera, en lo posible, voy a estar tratando de aprovechar, porque el lenguaje que tienen, wow, estoy admirada. Felicidades a ustedes y gracias por compartirnos todo esto, porque cada vez lo estamos viendo, pero siento como que nada más en estos entornos. Y yo le platico a mis hijas y le platico a mi esposo, digo, es que la epistemología es grandiosa, y lo vemos desde la parte teórica, pero la estamos viviendo a diario, y lo traemos arrastrando desde hace mucho tiempo. Gracias, estoy impactada de la forma y la modalidad que tienen los conocimientos. Quisiera algún día estar igual que ustedes. Muchas gracias, Cándida. Respecto a esto que dices de, bueno, de la transmisión intergeneracional o transgeneracional de los mandatos del género. Bueno, por un lado, recordemos que de alguna manera así funciona el poder disciplinario, aunque no, desde luego, hoy se dice que ya no estamos en la sociedad disciplinaria, sino en la sociedad del control, ¿no? Pero de alguna manera conviven, y una de las características de cómo funciona el poder, pues, en nuestra sociedad es que cada uno de las personas que forman parte del colectivo, por decirlo, subalterno, funciona a su vez como agente del poder, agente disciplinario. Entonces, nosotros mismos disciplinamos al que tenemos al lado para que se porte bien, para que cumpla con las normas del género. Y lo hacemos a veces por razones muy diversas. Por ejemplo, a veces las madres por cuidar a sus hijas, ¿no? Las madres o los padres, es decir, entonces tomar conciencia de que el sistema funciona así, utilizándonos a nosotros mismos como agentes disciplinarios, creo que podemos empezar a cuestionar nuestra propia intervención en eso. Y en el contexto educativo, yo pienso que eso que llamamos el currículum oculto tiene un gran potencial para poder ir despatriarcalizando nuestra cultura. No en el explícito, sino en el oculto, cuando, por ejemplo, ponemos actividades por grupos de niños y niñas, pero ¿qué necesidad tenemos de hacer eso, no? O les asignamos actividades de fuerza a los niños, y en lugar de darles la oportunidad a las niñas, pues también de que desarrollen esas destrezas, ¿no? Etcétera. Creo que el currículum oculto tiene mucho potencial para la despatriarcalización de la sociedad. Andrés, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Pues primero, agradecer mucho este espacio, los planteamientos que haces, Lenia. Siempre que te escucho, que te escuchamos, compartimos esta idea, amigos, amigas, pues tienes esa habilidad, como decía ahorita Sandra, de desestructurar, de ayudarnos a pensar el mundo, como un lugar menos feo, ¿no? Y me parece que pues y además se siente uno muy acompañado, así que pues yo primero quisiera decir eso, mi admiración y cariño de siempre. Ahora, en las clases en las que tuve oportunidad de ser tu alumno, ahí en el IPEC, el gusto, pues yo siento que pude, a partir de discusiones que me costaron mucho y que seguramente me siguen costando, porque pues este asunto de irse viendo uno mismo como reproductor de las lógicas de dominación, pues es un asunto que pareciera no tener fin. Sin embargo, tuve acceso a pues discusiones, planteamientos, y ahí conocí, pues leímos, como decías, ¿no? A Federici, me recuerdo las discusiones que teníamos con Calibán y la Bruja. Recuerdo algunas otras discusiones sobre los feminismos respecto a sus condiciones históricas o de las luchas de izquierda y la condición de la que hablabas ahorita con su génesis colonial, ¿no? Y cómo eso pues nos ha ido costando en las luchas y en las formas de entender cómo resistir a la dominación para no reproducir las lógicas de dominación desde la periferia. Y ahí conocí pues a uno de los sujetos también por tu cuenta, que ha de alguna manera sido un referente, que es Ramón Grossfogel. Ramón Grossfogel, de quien hemos discutido algunos de sus textos. Y aquí viene el comentario. Estoy leyendo uno de su último libro, lo compartimos en Facebook. Y en su último libro, Ramón Grossfogel habla precisamente de la potencia de las resistencias de las feministas afrocaribeñas como una posibilidad epistemológica, pues que no sé, que incluso de la izquierda está hacia la izquierda. Y habla de Angela Davis, habla de otras feministas afrocaribeñas, incluso pues también habla de Fanon y de CCR y de algunos otros, pero se especifica ahí. Y aquí viene mi pregunta, porque al final de cuentas también es una preocupación. En este sentido en el que la derecha captura de alguna manera las categorías que la izquierda utiliza, las desfonda y las captura y luego las manipula. No es lo mismo, por ejemplo, ahorita hablar de libertarismo a cómo se hablaba en otro momento. Ahorita si tú dices libertario, se lo lees a los compas que defendieron férreamente esa postura de hace décadas y ahora dices libertario y te salta un Agustín Laje, una Gloria Álvarez, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Grossfogel señala que la interseccionalidad está siendo cooptada incluso por el discurso de la CIA. Dice él, la CIA ya tiene un proyecto en donde habla de interseccionalidad. La CIA, imperialista, antimigrante, colonial en su génesis, y además pues la celadora del sufrimiento de la periferia, ¿no? Especialmente de Latinoamérica. ¿Cómo blindarnos ante eso? Decía Ramón. ¿Cómo darle vuelta? ¿Cómo no permitirle a la derecha esa captura de posibilidades de emancipación o de liberación cuando es experta en desfondar los conceptos, manipularlos y luego presentarlos como propios? Entonces, esa es una inquietud, desde luego que es para todas y todos. Me gustaría mucho conocer tu opinión porque sé que pues es un tema en el que has trabajado bastante y sí, creo que está pues calientito ese debate, ¿no? Y pues de lo demás, muchísimas gracias. Estoy bien contento de poder escucharte, escucharnos, y pues gracias por este espacio. Gracias, Andrés. Híjole. Bueno, creo que, a ver, a lo mejor terminan capturando también esto que voy a decir, pero las técnicas orwellianas parece que funcionan bastante bien. Podemos verlo porque, por ejemplo, la palabra explotación ha desaparecido del panorama discursivo prácticamente. O sea, ¿dónde vemos la palabra explotación? Solo referida a explotación de recursos naturales
y generalmente como con una valoración positiva. Pero fuera de ahí la palabra explotación ha desaparecido del mapa discursivo. También han desaparecido palabras como autonomía, como instrumentalización, como multiplicidad. Entonces, creo que, a ver, algo que tenemos que hacer es volverlas a poner sobre la mesa, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de explotación, bueno, ahorita yo hablé de explotación del trabajo de las otras personas, pagado o no pagado, ¿no? Pero esta noción de explotación se puede relacionar con otro afluente, ¿no?, de la cultura patriarcal, que es la cultura del autoritarismo parental. Que por cierto tendría que ser también parte del proyecto antipatriarcal, y eso es un tema pues muy álgido, ¿no? Hemos visto que las discusiones que se han hecho sobre la penalización del castigo corporal aquí en México son, o sea, arde Troya cuando se habla de eso en público, ¿no? Entonces, es difícil cuestionar eso, pero el autoritarismo, los procesos de autoritarismo parental ya vistos en Zoom dentro de la familia, tienen que ver con procesos de explotación emocional para beneficio, híjole, pues bueno, a ver, para beneficios desde materiales hasta de autoestima o de narcisismo, si se quiere, de los padres, de la pareja, ¿no? Entonces, poner estas nociones en el horizonte del pensamiento, pues sería algo importante. Pero luego está la dimensión concreta y material, ¿verdad? Es decir, la pregunta que tenemos desde hace tiempo, ¿cómo generar espacios que nos permitan, pues, reproducir nuestra vida diaria, sin estar tan capturados por el trabajo capitalista, por las formas capitalistas de trabajo, ¿no? Y bueno, ahí sí hay personas que están haciendo, digo, los zapatistas podrían ser un ejemplo, ¿no?, de una comunidad a la que la realidad la obligó a organizar su economía al margen, más o menos al margen de la lógica capitalista. Y bueno, hay experimentos en otros lugares, pero creo que tenemos que entrarle a eso en algún momento, a la reproducción de nuestra vida, porque si no, nunca vamos a salir del trabajo asalariado. Oye, Lenia, eso que manejas al final, ¿verdad? La explotación del trabajo. Federici desnuda, ¿no? Cómo no es solamente la división social del trabajo, sino es la división sexual del trabajo, donde las mujeres, bueno, la llevamos de perder desde el momento en que hay una división sexual al interior del capitalismo naciente, y se condena a las mujeres al trabajo doméstico, etiquetando doméstico como algo que es inferior, que es algo no válido, no merecedor de reconocimiento, etcétera. Creo que eso le encuentro relación con cuando hablabas tú de que hay un sujeto hegemónico, ¿no?, en el patriarcado, que es el varón, y un sujeto alterno. Pero ¿en qué medida, si hablamos de explotación sexual del trabajo también pudiéramos hablar de porque hay que ver la esperanza, ¿no? O sea, si nos quedamos en eso, pues te agüitas bien gacho y dices, pues ya todo está perdido. Entonces, claro, la dominación no es total. ¿Cómo ves tú en la posibilidad, en lo que dice Freire, en la esperanza? En la medida en que la mujer se reconozca, dices tú, es un sujeto subalterno a la cual se le reconocen ciertas prerrogativas, pero esas prerrogativas son de acuerdo a su identidad, a los roles que debe ejercer en la sociedad y que le son dictados de fuera, ¿no? O sea, como subalterna los tiene que asimilar, y si no son rechazadas, como decías también, las
los que son rechazados porque transgreden esas normas impuestas. Pero ¿en qué medida ahí tenemos que ver o cómo pudiéramos construir un sujeto social que sí, en este caso subalterno, como es el papel, los roles de género, la mujer, un sujeto social que pueda reconocerse como tal y que pueda luchar para revertir, o sea, no solamente la lucha de clases, ¿no? Sino también la lucha de género, la lucha de alteridades o no sé, de la otredad, no sé cómo le pudiéramos llamar ahí. ¿Tú cómo ves ahí, qué posibilidad ves, pues, para no quedarnos en que, bueno, pues sí estamos oprimidas y es un asunto patriarcal, pero ¿tenemos alguna posibilidad, alguna esperanza? Bueno, yo creo que Pregunta sí. del millón. Es decir, en este modelo en el que, bueno, en el que se propone cómo funcionaría esa tecnología biopsicopolítica, eso no quiere decir que no podamos subvertirla. Bueno, ya ves que se ha dicho últimamente que, bueno, pues la posibilidad de pensar como en un proceso revolucionario, radical y rápido, bueno, las condiciones no parecen estar dadas para ello. Entonces, pues se está hablando de la subversión lenta, las micropolíticas, ¿no? Butler habla de esta subversión lenta, por ejemplo, ¿no? Y precisamente en subvertir las normas que están a nuestro alcance, esta negociación con los límites de la realidad y nuestros deseos, ¿no? Es decir, el hecho de que aquí estemos todos los que estamos, pues de alguna manera hemos conquistado pues un espacio, ¿cómo decirlo?, de humanidad, que intentamos hacer un espacio de verdadera intersubjetividad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que este sujeto político no necesariamente son solo las mujeres, ¿no? Y además, pues la verdad es que también debería haber hombres en ese sujeto político. El asunto, bueno, es que quizás nosotras llevamos un poco más de camino en pensar en dónde nos atraviesa el patriarcado en el cuerpo, ¿no? Y a los varones, pues hasta ahorita como que les hemos pedido pensar en renuncien a sus privilegios. Y bueno, esa es una interpelación que en la mayoría de los casos no tiene muy buen pronóstico, pero creo que la interpelación de dónde los toca en su cuerpo, en su experiencia personal, esa puede tener un poco mejor pronóstico, ¿no? Digo, estoy pensando en, por ejemplo, esto que el libro de Lidia Cacho, de Ellos Hablan, el de Bell Hooks, de El deseo de cambiar, donde aquí no se trata de pensar en cómo yo hombre oprimo a las mujeres, ¿no? Sino como yo hombre me veo restringido en mis posibilidades de vivir plenamente mi potencial humano, mi libre desarrollo por los mandatos patriarcales. Pero no, yo creo que sí hay, por supuesto que hay esperanza. Precisamente ahí donde vemos, por ejemplo, uno de los mitos políticos del feminismo ilustrado, de esta tradición ilustrada, es esto de que el hombre es el sujeto opresor y la mujer es el colectivo oprimido, ¿no? Ahí está, eso está mitificado, porque ya estamos viendo que las cosas no son en blanco y negro, ¿no? Entonces ahí creo que es donde están estas posibilidades de ir conectándonos con la realidad de cómo lo vivimos y de subvertir esas normas. Bueno, eso creo yo. Muy bien, Nene, gracias. No sé si hay alguna otra participación que tengan, comentario, no sé, duda. Yo quiero emitir algunas palabras así Adelante. sencillas.
Estuve escuchando con mucha atención todo lo que Lenia nos plantea y dentro de los argumentos que nos pone en la mesa me surgieron algunas inquietudes que al menos a mí me parecen muy interesantes. En algunos espacios, así como este de diálogo, hemos estado analizando las cuestiones de los estragos que conlleva el adultocentrismo. Esta idea de la superioridad únicamente en razón de la mayor edad y por asumirse como personas pensantes, mayormente reflexivas y todas estas cuestiones que sesgan este tipo de categorías. A partir de eso me llama mucho la atención y me parece muy interesante el cómo Lenia, lo llevas desde la categoría opresora, opresiva del patriarcado y cómo lo vinculas, cómo lo llevas hasta el punto en el que el patriarcado también oprime a las infancias, a niños y niñas, a partir de todas estas cuestiones nocivas y que de cierta manera, bueno, de todas las maneras, mejor dicho, hacen que estas conductas, que estos microfascismos que mencionas se vayan reproduciendo, no nada más a partir de la categoría de patriarcado, sino que se vinculan con otras que igualmente son subalternas. Entonces, a partir de estas categorías, pues bueno, se van generando estas masculinidades que tenemos como normalizadas, bueno, al menos yo sí las tenía así, digo las tenía porque a partir de ciertas reflexiones que bien comentaba Andrés, no estoy diciendo que con esto ya cambió, sino que simplemente estoy un tanto más cercano a esas reflexiones a partir de eso que discutíamos en las clases, que pues bueno, dicho sea de paso, yo también fui alumno de Lenia en la clase de género específicamente, y ese fue mi primer acercamiento a este asunto de reconocer los mandatos de masculinidad cuando leíamos a Daniel Cassés, si la memoria no me falla, y los hombres qué. Pero el asunto es que en lo discursivo no es sencillo, desde luego, reconocerlo, no es sencillo, al menos desde nuestra posición de privilegios, porque a final de cuentas, como bien dices tú, bueno, ¿cuántas personas, varones, conocemos que lo hacen? A final de cuentas. Entonces, en ese sentido, me parece que uno de los puntos que pudiéramos abonarle en esta cuestión de la esperanza, pues me gustaría ser más optimista, pero a final de cuentas el hecho de que lo estemos reflexionando en estos espacios, que se esté hablando de ello, que se busque al menos visibilizar, y estoy hablando de nosotros los varones, pues ya es un punto de partida que da esa esperanza de la que hablaba Fleire y que ahorita Sandra comentaba. Desde luego, otra de las discusiones que teníamos también era precisamente esa. De acuerdo con la construcción del sujeto político de los feminismos, entonces no sé si recuerden que teníamos esa discusión. ¿Los hombres podemos llegar a ser feministas? Entonces la conclusión fue que no, al menos yo me quedé con eso, precisamente por esta cuestión del sujeto político. Entonces, a partir de eso, pues yo creo que esta invitación o este anzuelo que nos lanzas a los varones respecto, bueno, ¿y ustedes pues qué dicen o qué hacen o qué estamos haciendo? Me parece una provocación bien interesante porque a partir de eso podemos seguir reflexionando, pero más allá de la reflexión, pues sí, tendríamos que desarrollar ciertas acciones que vayan en congruencia con esto que estamos discutiendo. Como siempre, Lenia, pues un súper placer escucharte porque coincido con Andrés. Nos llevas, pues no sé si decir de la mano, pero al menos sí nos vas orientando en estos diálogos y tienes una capacidad impresionante para eso que a veces decimos de manera un tanto sesgada, lo reorganizas, lo reorientas y nos dices, ah, mira, es que puede ser de esta otra forma. Es decir, no nos violentas de ninguna manera a ninguno ni a ninguna persona, sino que nos vas llevando de tal manera que entiendes que estamos en procesos distintos, asumes esa responsabilidad con los otros, las otras, reconoces esa otredad, como bien lo decías en tu discurso, y a partir de ese reconocimiento de esa otredad y de la igualdad de circunstancias en tanto que somos subalternos y subalternas, entonces vamos construyendo estas reflexiones. Entonces, pues muchas gracias por esto que nos compartes y me uno al comentario que hacía Sandra al inicio. Esto tendría que ser o tiene que ser un diálogo permanente, que esto sea el primer paso, que fuera
el inicio a partir de la razón de lo que se conmemora, pero tendría que ser algo constante, no únicamente de un mes, que yo sé que para muchas y muchos de ustedes no lo es, pero seguir acoplando gente para estas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues, Sí, bueno, pues yo creo que agradecer la participación de toda la asistencia de todas las personas aquí presentes en la sala. Lenia, el instituto, pues tú eres parte del instituto. Sin embargo, bueno, también mucho de parte del personal administrativo, sobre todo, te hicieron un reconocimiento, te lo hacemos todos. Tú sabes que ese reconocimiento es de todos, pero muy así como muy enfático, y me lo mandaron como 100,000 veces para que no fuera a olvidar entregarte este reconocimiento que te otorga el instituto por tu participación en este foro con tu plática. Ahí le pusieron las chicas una plática sobre el proyecto antipatriarcal a la altura de las nuevas generaciones, realizado el día de hoy en el marco de este foro de pedagogías antipatriarcales y en tiempos de microfascismo, es microfascismo, ¿no? Y neoliberalismo. Bueno, ahí hay te lo entregamos, Lene. Hacemos entrega y el agradecimiento. Y como dice Fer, esto es el principio, tú lo estás generando, este espacio es tuyo, es de tu propiedad, porque tú lo has generado con tu esfuerzo y todos colaboramos, pero creo que el idearlo es una cosa excelente. Mañana tenemos a las 10 de la mañana a una invitada muy especial, Mariela Castro. Las esperamos a las 10 de la mañana. Con esta misma liga van a poder ustedes acceder. Ahí en el chat les puse quien requiera su constancia de asistencia. Ahí viene una liga, nos la contesta y con todo el gusto